Una vez que hemos completado el paso 3, es decir, la elaboración de nuestra matriz de operacionalización, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Variable, definición empírica, dimensiones, indicadores, ¿ya? Entonces esto nos va a servir posteriormente como referencia para poder nosotros elaborar nuestro marco teórico, pero ya al haber tenido que revisar las tesis ya tenemos una noción de qué es la agresividad, la conducta agresiva, o cómo está la conducta agresiva, ¿no? Ya conocemos un poco más de nuestro tema o nuestra variable. Vamos a pasar ahora a lo que es el paso número 4, que es la redacción de la realidad problemática. Para eso vamos a considerar el siguiente cuadro, que nos presenta los aspectos que comprende la descripción de la realidad problemática, que son la descripción de la introducción, realidad internacional, la realidad nacional, la realidad local. ¿Qué se sugiere acá? En el caso de la introducción se sugiere que debe ser un párrafo donde se presente el tema, ¿no? El tema, la variable, ¿sí? Este párrafo debe tener aproximadamente entre 5 a 6 líneas. Luego viene lo que es la realidad internacional, y aquí se sugiere que sean 2 párrafos de 12 a 15 líneas aproximadamente. Estos párrafos lo que deben contener es una descripción de la situación actual del problema, en mi caso conductas agresivas, ¿sí? Que se estén dando, ¿no? Que se estudie, tema que se estudia, que se estén dando en contextos internacionales, ¿no? En Europa, en América Latina o en países cercanos, ¿no? De América del Sur, ¿eh? ¿Cómo está la situación en estos países? También se considera como siguiente parte de la realidad problemática la realidad nacional, ¿no? Aquí se sugiere también 2 párrafos más de 12 a 15 líneas que describan la situación actual del problema, del tema que hemos elegido dentro del contexto nacional, ¿no? A nivel general, ya sea qué está pasando en el Perú en general o qué está pasando en determinadas regiones, ¿no? También tenemos acá la realidad local, ¿sí? Aquí en esta parte lo que se sugiere es que sea por medio de 3 párrafos, ¿no? El primero de ellos puede estar destinado a describir la situación actual dentro de la región, ¿no? La región, la provincia. Los otros siguientes párrafos van a estar relacionados con la descripción de la situación actual, pero dentro de la institución educativa donde vamos a desarrollar el trabajo de investigación, ¿no? Es el escenario donde se va a realizar este estudio, ¿no? Aquí es justamente donde se recurre a lo que nosotros ya habíamos redactado anteriormente, ¿no? En un cuadro inicial del paso 1, ¿no? Los síntomas, las causas, el pronóstico, el control del pronóstico, ¿no? Esa información que tenemos ahí va a servir para redactar en esta parte. En todos los casos, sobre todo en los primeros 3 o 4 aspectos, se sugiere utilizar normas de redacción. En el caso nuestro, la norma de redacción es APA en su 7ª versión, ¿ya? Vamos a poner algunos ejemplos de cómo utilizamos las normas APA en su 7ª versión en la redacción. A ver, consideramos lo primero que tenemos, vamos a ponerle un número de letra más pequeño, ¿ya? Lo podemos redactar. Lo primero que tenemos es la introducción, ¿sí? La introducción. Podemos copiar estos subtítulos si gustan ustedes acá como referentes, luego ya los eliminamos. Vamos a poner acá descripción de la realidad problemática. Ahí tenemos, vamos a iniciar con esa redacción y vamos a poner los subtítulos que nos sirvan para guiar, ¿ya? Ahí están los subtítulos, los vamos a poner ahí. Solamente nos van a servir para guiarnos, luego los vamos a ir en introducción, dice, ¿no? Una breve descripción del tema, ¿no? Puedo poner acá yo, en la actualidad, en mi caso, ¿no? La actualidad, los niños de educación primaria manifiestan muchas deficiencias en cuanto a su conducta. ¿Sí? En cuanto a su conducta. Bueno, ya ustedes corrigen el tema de redacción en cuanto a su conducta, ¿ya? Y así pueden ir completando ese primer párrafo, ¿no?
Ahora, ¿puedo guiarme de internet? Sí, entonces voy a internet, abro una nueva pestaña y pongo, ¿no?, mi tema, conductas agresivas en estudiantes de primaria, ¿no? Puedo poner Latinoamérica, vamos a poner primaria primero, estudiantes, ¿ya? Y puedo buscar acá información, ¿no? Alguna información de repente que me oriente, ¿no?, sobre todo de los últimos años, ¿no? Puedo abrir acá, por ejemplo, abro una nueva pestaña, ya, de los últimos años. A ver, abro una nueva pestaña y por ahí me va a salir una tesis, nivel de agresividad. Puedo recurrir acá a ver qué señala en esta tesis, en su realidad problemática. Me voy a su realidad problemática, ahí está planteamiento del problema. Nos dicen que la Organización Mundial de las Naciones Unidas, 22 millones, por ahí nos cuentan, ¿no?, algunos datos, ¿sí? Nos cuentan algunos datos, ¿sí? Entonces lo que podemos ir viendo también, ¿no?, leyendo alguna información que podamos presentarnos, que podamos encontrar nosotros en internet, ¿ya?, que podamos nosotros recabar de algunos casos que nosotros conozcamos, ¿no? ¿Ya? Por ahí podemos ir, hay que leer información y podemos ver, ¿no?, una conducta agresiva, cómo se muestra, ¿sí? De esa información podemos leer, ¿no? Cuando entremos ya al párrafo de realidad internacional, podemos decir, ¿no?, en Latinoamérica, en América, en Europa, ¿sí?, en Europa, los niveles de agresividad y así. Podemos ampliar la información siempre considerando las citas, ¿no?, norma ZAPA. ¿Cómo utilizamos las normas ZAPA en nuestro caso? ¿Sí? Vamos a ver con el análisis de nuestros trabajos que habíamos nosotros descargado, ¿ya? A ver, revisamos acá. Esta tesis que habíamos descargado, si tiene los mismos criterios, vamos a nuestra realidad problemática, que está luego de introducción aquí, y aquí vamos a encontrar la realidad problemática, ¿no? Habíamos señalado nosotros que el primer párrafo es introductorio, ahí está, primer párrafo, introducción. Luego decíamos 2 párrafos de realidad problemática, ¿no?, internacional. Acá en el caso de los Estados Unidos constituye, ¿no?, y ahí está su cita, miren, su cita, y ahí por ahí también está en Latinoamérica, ¿no?, la mayoría. En nuestro país, ¿ya?, y acá sería, en este caso, como es una tesis de la UCB, sería en el Perú, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no?, aquí también está en el Perú, el Ministerio de Educación, a través del diseño, y se presentan citas, ¿sí? Se presentan citas acá, ¿ya? Y acá podemos encontrar la parte ya local, ¿no?, la parte local, ¿no?, en la institución educativa, la matriz, ahí está, ¿no? Entonces cumple con esos datos, ahí está, sexto grado, los niños se agreden, agresiones verbales, ocasiona disrupción en el aula, causa faltas, lo que nosotros pensamos o hemos redactado como síntomas, ¿no? Esta otra tesis, por ejemplo, si las revisamos, si también tiene esos elementos, vamos a encontrar aquí que también seguramente va a tener la misma organización, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, el primer párrafo de introducción, ¿sí?, un primer párrafo genérico de introducción, luego viene párrafos internacionales, y ahí podemos ver, ¿no?, Organización Nacional de las Naciones Unidas, 2018, ¿sí? Nos podemos guiar acá, en este caso, menciona la agresividad, y ahí está su cita, al final, siempre una cita, ¿sí? El siguiente párrafo, ¿no?, también abre la América del Norte, Europa, también ahí tienen sus citas, ahí encontramos las citas, ¿ya? Proyecto Educativo Nacional, en el Perú, y a esta parte viene la realidad nacional, acá también tenemos la realidad nacional, ¿no?, Ministerio de la Mujer, más de la realidad nacional, ¿sí?, más datos, en la medida que se tenga más datos se puede ampliar también, ¿no?, datos nacionales, ¿sí?, y tenemos otros datos nacionales en este trabajo de investigación, y ya puede entrar luego a la parte ya de la institución, ¿no? La institución, o sea, ¿no?, en el distrito de Los Olivos, sector de alto índice de violencia, ya
entra la parte de la institución, ¿no? Entonces tenemos ahí, hemos podido corroborar que cada uno de esos trabajos que nosotros también tenemos, que hemos descargado, tiene esos elementos y nos podemos de ahí servir como guía, ¿no? Ahí está, ¿no? Párrafo introductorio, párrafo internacional, así. Pero estas citas que sean de actuales, ¿no? Me voy a internet y puedo ir conductas agresivas en estudiantes de Latinoamérica, por ejemplo. Si yo quiero ver la parte internacional y puedo encontrar, ¿no? Revisen acá sobre todo aquellos que son de trabajos recientes, ¿no? Por ejemplo acá, ¿sí? Se trata de buscar revistas, tengo acá Cielo, algunos otros repositorios de trabajos recientes. Acá tenemos acá un trabajo, por ejemplo, conductas agresivas, que creo que es el trabajo que hemos descargado hace un momento, pero también podemos ahí revisar, ¿no? Cómo es que ha trabajado la parte de descripción del problema. ¿Ya? Volvemos acá, a ver, acá tenemos los trabajos, podemos encontrar acá algunos datos, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, ¿no? En el ámbito educativo, la violencia escolar es un problema global. Esto lo dice las Naciones Unidas, ¿no? Esto lo podemos acá tener como referencia, copiarlo. Podemos ver acá, ir a sus referencias, Organización Mundial de las Naciones Unidas, que está por acá. Hagamos el intento de poder entrar al enlace, que estaría acá. Si nos permite, accedemos al enlace, ¿no? De lo contrario, también podemos copiar acá, porque esta es la fuente de información de donde ha sacado lo que hemos visto al inicio, ¿no? Tenemos que recurrir a la fuente principal, ¿sí? Lo que hemos visto aquí está acá, ¿ve? Que puede servirnos como información. En América Latina también está ahí, ¿no? Entonces podemos copiar la referencia y nos vamos directamente a la fuente oficial, ¿no? Y vamos a encontrar acá, ¿no? De frente a la UNESCO, ¿no? Y acá podemos encontrar, mira, la fuente oficial, ¿no? De la UNESCO, ¿no? Y de acá podemos ver, ¿no? Sacar información que nos diga sobre lo que es violencia escolar, ¿no? ¿Sí? La violencia escolar, el acoso escolar, incluyen el acoso escolar psicológico, solo violencia. Entonces podemos sacar ahí información, ¿ya? Y citar, ¿no? Cuando bajamos información de las Naciones Unidas, algo, en este caso tenemos que verificar, ¿no? El año, ahí está 2017, en este caso es la UNESCO, el tema, ¿sí? Para nuestra cita, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que sacamos la información, ¿ya? Podemos sacar información acá, lógicamente la vamos a parafrasear, ¿ya? La vamos a frasear. Vamos a suponer que sacamos esa información, es la UNESCO, la organización, ¿sí? De las Naciones Unidas, y vamos a la parte internacional, ¿no? Vamos a quitar esto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el año que teníamos ahí, ¿sí? Vamos a poner UNESCO entre paréntesis para luego utilizar solamente las siglas UNESCO, el año que teníamos 2017, y pegamos la información, ¿sí? Lo pegamos pero luego lo parafraseamos, ¿no? Lo pegamos y luego lo parafraseamos, ¿no? UNESCO al recabar la opinión de diversos expertos, se obtuvo como información que el 25% de jóvenes pertenecientes a 18
raíces, ¿sí? Lo vamos volviendo a redactar, ¿ya? Y completamos la información que tenemos ahí, ¿no? Ya tenemos ahí una cita, ¿sí? Que podemos emplear nosotros, ¿no? Así vamos a ir sacando información y poniéndole la cita, ¿ya? Siempre utilizamos paréntesis, ¿sí? Si lo utilizamos al inicio del párrafo, el paréntesis va acá, ¿no? Si lo utilizamos al final, todo va dentro de paréntesis, ¿no? Si lo ponemos al final del párrafo, ¿no? Como sería en este caso, ¿no? Ustedes pueden ver acá. En ese caso sería así, al final de un párrafo, ¿ya? De esa manera vamos a ir redactando, ¿ya? Podemos sacar de esa misma trabajo que hemos visto, ¿ya? También podemos sacar, acá está, ¿no? En Argentina, Latinoamérica, ahí también están los autores y ahí está, ¿no? Román y esto, ¿sí? Entonces pueden ustedes ir sacando la información de esos trabajos así, y pueden ir viendo también la conducta agresiva en el Perú igual, y pueden ir recabando información, ¿no? ¿Sí? Recabando información, y ahí también, ¿no? ¿Qué sucede en el Perú? Pueden descargar información y lo van citando, ¿ya? Lo van citando. Cuando cito de un archivo, de estos tipos de archivos también, ¿no? Cuando busco información de estos tipos de archivos, que son páginas, que son revistas, ustedes pueden ver acá que dice revistas, cuando encontramos acá también dicen revistas en los enlaces, o repositorios, ¿ya? O Cielo, que es una revista, Dialnet, que es una revista. Ahí lo que podemos hacer va a ser mucho más sencillo para nosotros descargar la información y poder referenciarlo, porque aquí al costadito, en este caso por ejemplo esta revista, acá al costadito dice cómo citar. Ponemos acá el formato APA y copiamos, ¿no? Y copiamos la información y vamos armando nuestras referencias, igual como hemos hecho con la parte de las tesis que hemos descargado, ¿no? Si yo saco información de aquí, y en el caso de que fuese una página web como el caso de la UNESCO, lo que tenemos que hacer es sacar el nombre del autor, que ya hemos visto que es la UNESCO, el tema está aquí al inicio, ¿sí? Y vamos armando, ¿no? Para este caso sería la Organización de las Naciones Unidas, pero voy a copiar el tema, ¿sí? Esto es nuestro autor aquí, autor, Organización de las Naciones Unidas. Este es nuestro tema, lo vamos a poner en cursiva, que es el tema que hemos sacado de la UNESCO el año 2017, y el enlace web, y ahí ya está nuestra referencia. Esto no lo ponemos en cursiva, ¿sí? Esa es nuestra referencia, ¿sí? De esa manera vamos a ir referenciando los trabajos. También acá al final vamos a ir armando nuestras referencias, ¿no? Así, nuestra referencia, ¿ya? Nuestras referencias. Podemos sacar información también de los trabajos que hemos descargado y poder revisar, ¿no? Algo que nos llame la atención de acá y lo citamos, ¿no? Si de este autor, por ejemplo, me llama la atención que dijo en esta parte, ¿no? La importancia del estudio sobre relaciones interpersonales, ¿no? Actualmente es de gran importancia los estudios de relaciones interpersonales donde se ve envuelta la convivencia escolar y los eventos de conducta agresiva. De repente esto me gusta, es importante, lo puedo poner de repente como parte de la introducción. Lógicamente lo voy a cambiar la redacción, acá voy a poner entre paréntesis mi cita, sé que ese es mi archivo número 6, ya lo tengo descargado ya desde hace ratos, mi archivo 6, ¿sí? Mi archivo 6, acá lo voy a volver a copiar, lo voy a llevar hasta abajo para mis referencias, lo pongo aquí. Y necesito, para poder hacer la cita dentro del texto, necesito apellido paterno, año, ¿sí? Todo lo que es cita, apellido paterno, año. De preferencia coloquen al final para que puedan colocar paréntesis y solamente el apellido paterno
y el año, ¿sí? De esa manera. Esto hay que volverlo a redactar, ¿no? Con sus propias palabras. ¿Ya? Podemos ir así, una vez que tenemos esta introducción, vamos a ir eliminando, vamos armando nuestros párrafos y así, ¿ya? Recuerden que lo que tenemos escrito aquí en nuestro cuadro del paso número 1, esta información que habíamos escrito al inicio, toda esa información nos va a servir para la parte final de lo que es la descripción de la realidad, sobre todo en la institución educativa, ¿no? En la institución educativa es el último párrafo de realidad local, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tener también como texto, ¿ya? Como texto, para que poder luego parafrasearlo, ¿no? Parafrasearlo. Entonces ahí ponemos ahí, y cuando nos toque en ese momento vamos a poner, ¿no? En la institución, a ver, permítanme, en la institución educativa número, ponemos su número, su nombre, ubicada en el distrito de distrito, ¿sí? El problema de conductas agresivas se presenta cuando los, y ahí enlazo, ¿no? ¿Sí? Enlazo lo que yo había escrito ya, ¿no? Y ahí voy viendo, ¿no? Y esto se debe a la presencia de, y voy enlazando, ¿no? Voy enlazando lo que yo ya había escrito, ¿no? Y así, todo lo que he escrito ya lo voy enlazando en esta última parte de realidad local, ¿no? Antes voy a describirlo regional y provincial, ¿ya? Las dos primeras partes de realidad internacional y nacional necesitan tener citas, ¿ya? Necesitan tener citas, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a ir redactando. La sugerencia siempre en el caso de las normas APA es colocar al final, ¿no? Al final la cita. En el caso de que tuviésemos un autor, recuerden que siempre los autores van con sus apellidos paternos y el año. En el caso de las organizaciones que usan siglas, en la primera vez no en el nombre completo se coloca y en el paréntesis la sigla, ¿no? Ya más adelante se menciona solamente siglas, ¿no? Como es este caso, ya no es todo el nombre, ¿no? Solo la sigla, ¿no? En el caso de otros tipos de páginas que son autores, periódicos, ya tal cual no utilizan siglas, ¿no? En el caso de que tuviesen autores que tienen son más de 4, ¿no? Son más de 4 autores, suponiendo que los autores que tenemos por acá, a ver, voy a suponer el copiar información por acá, ya, el ejemplo, ¿no? Si en caso fuese esto, ¿no? Esta información, lógicamente ya parafraseada, voy a poner esto por acá, por ejemplo, esta información, pero que ya ha sido parafraseada, ojo, y yo la tuviese ahí, ¿sí? Dentro de la realidad nacional, las citas, ¿sí? Las citas no deben ir con tanta cantidad de personas, ¿ya? Si tenemos estos casos, ¿no? Si tenemos estos casos, a ver, aquí es, ahí, ese caso, ¿sí? Tenemos este caso, ¿ya? Tenemos este caso, no utilizamos todos los apellidos, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4 autores, solamente de 3 a más, solamente si tuviésemos de 3 a más, lo que vamos a hacer es eliminamos todos los de acá en la cita y colocamos el al punto coma y ahí está, solamente el primero y el resto. Si son 2, sí los colocamos a los 2, si son 3, ya no utilizamos. Pero sí en nuestras referencias, si ubico en el caso de estos autores que hemos visto, ¿no? Lit acá, ¿sí? ¿Dónde está el lit? Acá está, ¿no? En mis referencias
sí tiene que estar, ¿no? Si yo tuviera esta misma referencia, sí tienen que estar todos los autores, ¿ya? En mi listado de referencias, ahí sí tienen que estar todos con sus iniciales, sus nombres, la inicial de su nombre, ¿sí? El apellido paterno, ¿ya? El apellido paterno y el año y todo lo demás, ¿ya? Y siempre su enlace web, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a ir construyendo la realidad problemática, ¿no? La realidad problemática, que es el paso número 4 de nuestro trabajo de investigación, ¿sí? ¿Ya? Entonces suerte en esa elaboración del paso 4.